Entonces vamos a iniciar el panel. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a iniciar con esta sesión denominada Diálogos Interculturales y Justicia Climática, un diálogo entre el sur y el norte global. Recordar a todos los participantes que tenemos interpretación disponible en la parte inferior de sus pantallas. Van a encontrar un botón que dice interpretación y pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Tenemos disponibles español e inglés. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todas y todos por unirse a esta sesión para participar de este diálogo sobre justicia climática y diálogos interculturales. Mi nombre es Fanny Ramos Quispe, yo soy de Bolivia, soy actualmente fellow del Instituto Interamericano de Ciencia Política y Tecnología y trabajo con el Belmont Forum. Entonces, con estas instituciones hemos decidido invitar, reunir a diferentes expertos, activistas, académicos, que vienen reflexionando sobre el tema de justicia climática, también, pero desde la diversidad cultural que tenemos en nuestra región, en nuestro continente americano y bueno, en el mundo en general. Entonces, vamos a iniciar. Voy a invitar a cada uno de los panelistas a que puedan presentarse muy brevemente. María Inés, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy María Inés Carvajal, soy de Argentina, soy antropóloga, también soy como Fanny, fellow del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Además, soy docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Bueno, paso la palabra a Ana. Gracias, Marinés. Mi nombre es Ana Watson, soy peruana, vivo actualmente en Calgary, Canadá. Tengo un doctorado en geografía y fui fellow del IAI también anteriormente. Mi background y mi enfoque es acerca de soluciones para el cambio climático, la gobernanza ambiental, pero con un enfoque inclusivo y transdisciplinario, es decir, reconociendo las diferentes formas del conocimiento para tratar de arribar a soluciones justas. En ese contexto, me he dedicado a escrutinizar, a desarmar un poco cómo se están planteando las soluciones a partir del debate crítico de cómo se plantean las definiciones del problema ambiental. Le paso la palabra a Sergio. Hermanas y hermanos, tengan ustedes buenas tardes, buenos días, o donde se encuentren. Mi nombre es Sergio Richard Melonina. Yo soy nacido en el Ayuchulpa, Suyucharcas, del Estado Plurinacional de Bolivia. Eh, Más mi accionario, yo me considero una guagua, un hijo de la tierra que viene articulando esfuerzos, acciones, pensamientos y sentires, especialmente y esencialmente de las juventudes, de los territorios, en cuanto a hacer justicia y tomar posta de las luchas históricas pasadas, pero también de los retos presentes, y uno esencialmente la crisis climática ambiental, y construir lo que se conoce como justicia y gobernanza climática ambiental. Le paso la palabra a Héctor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Turra, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Calgary. Mi investigación se enfoca en procesos políticos, aprendizaje y colaboraciones transdisciplinarias en el proceso constituyente en Chile y estoy muy agradecido por la oportunidad que nos da el Belmont Forum de estar acá hoy. Eh, Les dejo con ustedes a Daniel. Sonlay, thank you very much, Hector. Greetings to everyone. I greet you all as relatives. We are all children of this earth. And my name is Dan Wildcat. I am a Zoyaha or Yuchi
member of the Muskogee Nation of Oklahoma. I've been working at the kind of intersection of culture and nature for 3 decades now, and for the last 2 decades, focused pretty much on climate change and its impact on indigenous peoples. And so currently I am the principal investigator for a very large NSF grant, a convergent science grant. I'm the principal investigator for the Rising Voices Changing Coast Convergent Science Hub at Haskell Indian Nations University. That's right in Lawrence, Kansas, where I happen to be sitting right now. So I'm very honored to be a part of this discussion and to meet relatives from the South that I have not met before, and looking forward to what may come out of this discussion today, because I'm sure some future works will emerge out of this discussion. Así es. Muchas gracias, María Inés, Ana, Héctor, Sergio y Daniel, por unirse primero a este diálogo. Y como dice Daniel, pues en realidad esta es la continuación de un diálogo que inició durante el Congreso de Sustentabilidad, Innovación e Investigación este año, que se realizó en Panamá. Y estamos muy contentos de continuar, ¿no?, con este diálogo ahora en el marco de Zunga. Y nosotros, este grupo ha decidido tomar este tema debido a la actual crisis climática, ¿no?, en la que vivimos y a la que nos enfrentamos. Y también nosotros reconocemos que es muy necesario buscar la raíz del problema que nos trae a este momento en el que vivimos de crisis climática, y también la necesidad de analizar explorar enfoques alternativos para poder mejorar nuestra relación como seres humanos, como humanidad y con el resto del mundo. También reconociendo las diferentes culturas, la diversidad cultural, que hacemos parte también de este sistema mundo. Históricamente, la humanidad siempre ha dependido, ¿no?, de lo que llamamos naturaleza para sobrevivir. Y es por esto que la mayoría de las culturas antiguas tienen un profundo sentido de relación con lo que llamamos naturaleza, incluso viendo en las relaciones religiosas o de creencias. Sin embargo, durante mucho tiempo hemos sobreexplotado estos elementos que hacen parte también del sistema mundo, ¿verdad? Sin considerar quizás que estos pueden ser agotados y que también podemos causar efectos negativos en este sistema mundo, planeta humano, del que hacemos parte, y al que además algunas culturas llaman Madre Tierra. Entonces, en este diálogo vamos a iniciar con una pregunta para los panelistas, una primera pregunta, y para quienes se están uniendo recientemente a la sesión, tenemos interpretación disponible, español e inglés. Ustedes en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un botón que dice interpretación y pueden seleccionar español o inglés, el idioma que prefieran. También, por favor, pueden empezar a escribir sus preguntas o comentarios en el chat, y al final después de la primera interacción entre los paneles, también van a tener la oportunidad de prender sus micrófonos si así lo desean y realizar sus preguntas o comentarios. La primera pregunta que tenemos para los panelistas en función y en el marco de esta crisis climática en la que vivimos es: ¿qué tipo de conocimiento ustedes creen que es necesario para abordar la crisis climática y ambiental en la que vivimos? Y en este caso vamos a iniciar con María Inés. Bueno, gracias, Pani, por darme la palabra. Bueno, me parece que una de las preguntas centrales es justamente cómo construimos conocimiento y qué tipo de conocimiento es necesario. Y acá quisiera centrarme para iniciar el debate y la discusión sobre un diagnóstico que a mí me parece central. Lo primero es que el conocimiento científico no es suficiente para abordar la crisis climática. Hace más de 30 años que se produce evidencia científica, cada vez con mayor
robustez y relevancia, pero esto no ha sido suficiente para implementar medidas efectivas y políticas públicas que aborden la policrisis que atravesamos. Entonces me pregunto si es una cuestión de conocimiento o lo que está en juego detrás de la crisis climática son los valores, las perspectivas, las formas de entender el vínculo sociedad-naturaleza que es necesario transformar y también incluso poner en diálogo. Hay múltiples formas en que las comunidades locales, indígenas, los movimientos sociales y de justicia ambiental, los feminismos territoriales, entienden el vínculo sociedad-naturaleza. Lo entienden desde una mirada relacional, donde lo sensible, los sentimientos, la experiencia, la vivencia del territorio y los saberes tradicionales toman preponderancia. Un abordaje que articule entonces la dimensión sensible y el pensamiento puede ser un horizonte para abordar la crisis climática. Entonces, el conocimiento científico no es suficiente si no construye él o los mundos y no los pone en diálogo con los territorios que reivindican desde sus propias formas de vida y de cohabitar la naturaleza, poniendo en el centro la justicia climática y la justicia ambiental. Gracias, Fanny. Muchas gracias, Mariles. Ana, ¿qué tipo de Gracias. conocimiento es necesario para abordar la crisis ambiental? Voy a elaborar y comentar sobre las reflexiones que nos da Marinés. Yo creo que en mi experiencia viendo los temas de conservación y manejo ambiental, mucho de qué tipo de conocimiento es cómo podríamos empezar a repensar, como dice María Inés, es una reflexión interna. Al final del día, la ciencia y el conocimiento se crean en respuesta a algo, a partir de una pregunta, a partir de una curiosidad. Y esa curiosidad científica o esa curiosidad por observar algún fenómeno natural parte de nuestro entendimiento y nuestras relaciones con otras personas y con nuestros otros relativos o familiares, como lo mencionaba al inicio Daniel y Sergio, con la naturaleza per se. Si la consideramos un agente externo, un agente interno o algo desposeído de agencia, si es o no relevante medir y entender todas las relaciones de causalidad, o mejor tratar de entender una imagen holística para poder definir el problema. Entonces, yo creo que en este sentido em, hay, hay mucho por hacer para, primero, repensar nuestros sistemas de conocimiento y las jerarquías en las cuales se embeben y las prioridades que se tienen para producir ese conocimiento en la discusión del cambio climático. Porque al final del día, la producción del conocimiento es un acto político, no es un acto apolítico como se pretende a veces entender. No pasa solamente por un tema de legitimidad y de rigurosidad, sino también pasa por un tema de creación de confianzas y de creación de relaciones, como menciona, con agentes humanos y agentes no humanos. Y lo que observamos actualmente es una crisis no solamente ambiental, sino una crisis de confianza, una crisis política y una crisis de conexión de lo que se está diciendo, haciendo e investigando con lo que se observa muchas veces en las realidades locales, que suelen estar o desconectadas o invisibilizadas o a veces hasta silenciadas. Entonces, de manera grosa, observo dos principales problemas que también replantean esta pregunta. El privilegio de las formas del conocimiento, esta erradicación de ciertas formas y epistemologías o su marginalización. Y luego, el problema de la fe o la confianza en la ciencia, que ambos extremos son, yo creo, muy peligrosos. Pensar en que la ciencia nos va a salvar del problema y va a encontrar la solución a través del manejo y de la contabilización y las soluciones reduccionistas al problema son complicadas y pueden caer en un optimismo un poco perverso, como también el otro extremo de no creer en nada, de no tener fe en la ciencia y desconocer lo que se está haciendo a través del negacionismo. Ambos problemas están también íntimamente relacionados, porque
que si no hay una conexión con la realidad local, con lo que las personas piensan, sienten, dicen y reflexionan y vuelven a repensarlo, con lo que se está planteando y reforzando a través de la política, la producción científica, entramos en un conflicto y en un loop como en el que estamos 30 años de, bueno, sí sabemos que hay que trabajar juntos, hay que producir, hay que tener un enfoque holístico, pero al mismo tiempo estamos replicando ciertos modelos coloniales en las epistemologías y ontologías en las cuales describimos la naturaleza y nunca podemos salir de este loop, ¿no? Entonces, para mí, más que la forma del conocimiento, es la concordancia en la cual se va a definir el problema a través de repensar ese conocimiento para encontrar las soluciones al problema. Le paso la palabra a Dani, o Fanny, perdón, regresa a ti. Muchas gracias, Ana. Es verdad, la producción de conocimiento es un acto político y es por eso que hemos traído esta pregunta a este panel. Y ahora nos gustaría escuchar las reflexiones de Héctor. También si podrías hacer un poco la relación entre el conocimiento y lo que conocemos como ciencia. Gracias, Héctor. Sí, a lo mejor para establecer esa conexión entre conocimiento, ciencia y lo que mencionaba Ana, de epistemología y ontología, recordé una frase del doctor Arturo Escobar que dice que hoy en día enfrentamos problemas modernos con M mayúscula para los que no tenemos soluciones que son modernas. Lo que entiendo de esta idea es que los sistemas imperantes de desarrollo social y económico y que han generado estos problemas complejos como el cambio climático, la pobreza, ¿cierto? No son capaces de generarnos o de generar soluciones que sean apropiadas para resolver estos mismos problemas complejos. Eh, y esto lo vemos muy frecuentemente en los reportes internacionales. Voy a unir esto con una idea que mencionaba María Inés, que el conocimiento científico no es necesariamente suficiente para dar una respuesta a estos problemas complejos. Hace muy poco el Sixth Assessment Report nos muestra o nos sigue mostrando que tenemos que disminuir un 43% de las emisiones de CO2 al 2030 y lo que nos dice o nos plantea, nos sigue planteando desafíos y parece que esos desafíos son cada vez más grandes. Y lo que entiendo de esto es que las políticas públicas tradicionales, es decir, aquellas que se basan principalmente en el conocimiento científico y académico y que son en este momento hegemónicas para el desarrollo de políticas públicas, no necesariamente son suficientes para solucionar los problemas asociados al cambio climático. Entonces, estas políticas y estos procesos de toma de decisión para abordar estos problemas que son complejos deberían efectivamente ampliar su mirada o buscar caminos alternativos. Y como lo planteó tanto María Inés como Ana, Ana utilizó el concepto de holístico, ¿cierto?, para referirse a una visión mucho más acabada de estos problemas. Yo creo que efectivamente podríamos encontrar alternativas de solución en la pluralidad, incorporando nuevos sistemas de conocimiento que contribuyan seriamente en los procesos de toma de decisión, tanto en la generación de políticas públicas como en las acciones que se llevan a cabo para mitigar los efectos del cambio climático a diferentes escalas, tanto locales, nacionales, regionales, ¿cierto? Eh, bueno, por todo esto creo que recurrir a una pluralidad en cuanto a los tipos de conocimiento y formas de entender realidades que nos permitan complementar las acciones que se han gestado desde los sistemas tradicionales como la ciencia tradicional, la academia y de otros sistemas imperantes, nos abre oportunidades para abordar estos problemas globales, pero en escalas locales. Y esto, desde mi perspectiva, otorga legitimidad, le da pertinencia a las soluciones, a los problemas, a las soluciones que podemos generar en estos contextos locales. Creo que voy a dejar mi respuesta hasta ahí para dar tiempo a los otros panelistas. Gracias, Fanny.
Muchas gracias, Héctor. Y Héctor ha mencionado una palabra clave que hemos venido conversando, que es la pluralidad, ¿no? La pluralidad al momento de reconocer, y no solamente reconocer, sino dar el espacio para que puedan coexistir todas las diferentes formas de conocimiento, de estar en la Tierra, ¿no? Vamos a dar paso ahora al siguiente panelista, Sergio, para que nos puedas comentar sobre la pregunta y también puedes reaccionar a los comentarios que han hecho María Inés, Ana, Héctor. Sergio, adelante, por favor. Bueno, gracias. A mí me hubiera gustado como que generar un poco de polémica y debate, ¿no? Pero lo malo es que ya con Marinés, Héctor y Ana ya venimos trabajando y venimos haciendo práctica de esto que hemos ido hablando, ¿no? De cómo estas distintas miradas se pueden interrelacionar. Hay puntos en los cuales quizás no estamos 100% de acuerdo, pero yo he sentido que hay tejidos, hay puntos donde podemos encontrar esos puntos en común. Pero yo quería hacer énfasis en dos aspectos, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento o ciencia, yo creo que un primer paso fundamental es que la ciencia, lo que se considera como ciencia occidental, ciencia moderna o ciencia así llamada, se empiece a conocer misma. O sea, ¿quiénes son los sujetos que hacen esta ciencia? Porque no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de un espacio donde hay seres que hacen, que están constantemente investigando y constantemente tejiendo estos conocimientos que han sido pasados, heredados o descubriendo en algunos casos, ¿no? Mediante todos los métodos y los sistemas que se tienen. Entonces, en algún momento, y continuando con el diálogo que se tuvo en Esri, yo decía, recuperen el Hayo, ese espíritu, esa esencialidad que tenía la ciencia cuando empezó, y lo decía Ana, ese objetivo de buscar las respuestas, buscar ese conocimiento, entonces, y encontrar estas respuestas, este Hayo se ha perdido. Debemos preguntarnos para qué ahora es la ciencia y quiénes la conforman. ¿A dónde va esta ciencia que se considera la occidental, la moderna? Entonces, y creo que eso, un elemento principal para que se conozca a sí misma la ciencia y los sujetos que hacen ciencia es que decolonicen. Y alguien lo decía, ¿no? Hemos sido erosionados durante mucho tiempo desde ciertas miradas que han hegemonizado a lo que comprendemos como ciencia. Entonces creo que es importante decolonizar esto lo que conocemos como ciencia, y teniendo este elemento principal de haberse conocido los objetos, a dónde va, qué es lo que quiere desde la academia, es cómo se va a reconocer con los otros sistemas, ¿no? Porque si desde la individualidad como ciencia, como espacio, se empieza a, a decir, esto yo soy como ciencia, hablando de los sujetos, se va a poder interrelacionar con otros sujetos. Y ahí vamos a empezar a hablar de lo que venimos trabajando, lo de la transdisciplinariedad, ¿no? Cómo estas otras ciencias se interrelacionan, cómo se genera este interrelacionamiento basado en el respeto y dejar las miradas desde arriba, ¿no? O sea, yo soy la ciencia y tú eres el conocimiento local, tú eres la sabiduría ancestral ahí abajo, ¿no? Como que pequeño, cosa que, sí, sí, me puedo relacionar contigo para cierto tipo. Y ahí hablábamos en algún momento del extractivismo epistémico, el extractivismo ontológico. Entonces, estas relaciones entre las sabidurías y la ciencia, los conocimientos locales, tienen que ser basados en el respeto, ¿no? De cómo, no sé si desde la horizontalidad, pero cómo generar estas relaciones equitativas para que se pueda tener este interrelacionamiento que creo que es necesario, porque las respuestas a las diferentes crisis que ya lo he mencionado no se van a encontrar desde una u otra mirada. Necesariamente ahora necesitamos tejer, necesitamos articularnos. La crisis y la emergencia nos los piden, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo interrelacionamos estos conocimientos, estas sabidurías, ¿no? Creo que es basada en el respeto, principalmente, esencialmente. Muchas gracias, Sergio. Otra palabra clave que ha traído Sergio, el respeto, y ha hablado del apayo. Para nuestra cultura aymara en los Andes de Sudamérica, el ajayu se refiere más o menos al espíritu, a lo que le da vida
algo. En este caso, Sergio ha mencionado el Hayú perdido, ¿no? De la ciencia o del hacer conocimiento. Daniel, ahora te pasamos la pregunta a ti. ¿Qué tipo de conocimiento es el necesario para enfrentar la crisis climática? Y también, por favor, puedes reaccionar a lo que han mencionado los panelistas antes que vos. Well, first, let me thank the other panelists for shaping this discussion in a very useful way. And I'm going to be rather provocative here to try to facilitate some useful dialogue and discussion. I think the first thing we have to admit, the practice of science is very much situated within the Western hegemonic tradition. It is a colonializing worldview that science operates within. Mainstream academically trained scientists, many of them, although it's changing now, I believe, there are openings for people to realize that the old school mechanical kind of clockwork universe that they thought they could dissect and analyze is better understood as a living being, our Mother Earth. I would argue that what we really need, folks, is we need a cultural climate change if we're ever going to deal with the physical climate change that we face. I believe indigenous knowledges will be some of the most important antidotes to the destruction of the Anthropocene that we currently experience. Why? Well, I would be provocative and suggest three premises that I would like to hear from my colleagues from the South to see if they think these are widely shared. My sense of it is they are shared by indigenous people relatively widely around the world. The first one is, let's disabuse ourselves of the miseducative idea that we live in a world full of resources. In my Zoyaha traditions, I live in a world full of relatives. I am fortunate that my surname comes from one of our clans of my people, a relative, not just a resource or an, quote, animal that humans are above. We could do great work, important scientific work, by removing this anthropocentric prejudice that somehow the only persons on this planet are human persons. I come from a tradition that honors plants, animals, the land, the air, the water as persons. I think that's one way we might advance this. The second thing is, if we take that step, note what that brings us to the issue of justice. Justice is no longer just about us, humankind. I think as we explore really the importance of examining justice in this age of climate crises, we have to reframe justice as fundamentally an ecological life system issue. We are seeing ecosystem collapse around the world in various places. That is an ethical issue. That is a moral issue that humankind must situate their thinking within. So, in that sense, we've got to also challenge this fixation on inalienable rights. We've just gone through a world pandemic, a COVID pandemic. I live in a country, the United States of America, where many people refused to wear a mask during the pandemic. You know why? Because we were violating their rights, their inalienable rights. I live among people who would argue that your inalienable rights are almost useless if they're not counterbalanced with inalienable responsibilities. And note that when we live among relatives, we move from a discourse about arguing about who has the right to this resource or that resource, but we have to reframe our discussion in terms of what is the responsibility we have with those other relatives we share our lives with. I think that's a powerful paradigm shift. If we do that, then we might be able to disabuse ourselves of or rid ourselves of this problem of corporate greenwashing. Every major corporation in America, in the world, has a sustainability plan. Go to their homepage, look at it. Chevron, Exxon, Mobil,
They'll all tell you they have a sustainability plan. Here's the problem. I don't think I want to sustain what they want to sustain. And I think that we have a real challenge here. We've got to have a cultural climate change in which I believe indigenous voices can be potentially very important and powerful in helping facilitate that. And if we do that, we can walk away from this greenwashing of sustainability. We can embrace something very life-enhancing. We could say, you know, maybe all of this anthropocentric-driven notion of progress, we've now learned to see what the consequence of that is, right? The big earth scientists tell us we're living in the age of the Anthropocene, the age of humans. So far, that age has not been good for our other relatives on this planet. Our challenge now is to say, okay, what are we for? I'd propose that indigenous peoples might formulate, maybe we come together and we start to talk about what would it mean to promote systems of life enhancement on this planet. That would be some good work. That would be some work where we can bring the university-trained scientists, our traditional indigenous knowledge holders and traditional ecological knowledge holders together. We're trying to do this currently in our big Rising Voices Changing Coast Convergent Science Hub. And folks, it's hard work, but we need everyone. This is hard work. It takes engagement. Most scientists don't get paid to do engagement with communities. Most scientists don't know how to talk to grandmas and grandpas and aunties and uncles about the technical work they do. These are real challenges, and we can't advance climate justice unless we take these challenges on. Now, Sonlay, thank you so much. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Daniel ha traído a la mesa justamente una excelente introducción para la siguiente pregunta, que está relacionada con la justicia, ¿no? Con la justicia y el cambio que tal vez necesitamos en este paradigma de hacer conocimiento, de hacer ciencia. Como Daniel ha mencionado, hasta ahora, bueno, la ciencia también ha servido para colonizar o se desarrolla en el marco todavía de una colonización de los pueblos en el mundo. Entonces, en este sentido y ante la crisis climática a la que nos enfrentamos, se hace necesario reconocer también que se debe afrontar este tema de manera justa. Es por esto que desde diferentes partes del mundo surge, ¿no?, esta demanda de justicia climática para enfrentar los efectos negativos del cambio climático. Y bueno, sobre la justicia se han desarrollado diferentes posturas, ¿no?, que vienen desde las instituciones internacionales, globales como Naciones Unidas, que tienen un poco que ver con o narran la justicia climática desde tal vez una ética y responsabilidad de toda la humanidad con respecto al clima, pero desde estas nociones más globales, bueno, existe una separación, vamos a decir, tal vez entre lo humano y lo no humano, lo que se llama naturaleza, pero también desde otras visiones de las culturas más ancestrales, hay otra visión, ¿no?, otra noción del sistema mundo en el que los humanos no nos separamos de la tierra, de los otros componentes, y como Daniel mencionaba en su última intervención, en la que en realidad nos relacionamos como familia, ¿no?, con todos los seres humanos y no humanos que hacemos parte de la madre tierra, y no son solamente recursos que debemos explotar y que debemos usar. Entonces, bueno, en este sentido tenemos una segunda pregunta para los panelistas antes de pasar a una ronda de comentarios o preguntas por parte de los participantes, de los asistentes. Y esta pregunta es ya más relacionada a la justicia climática. ¿Cuál sería
el rol del conocimiento y de su proceso de construcción en un marco de justicia climática, y si también pueden darnos algunas nociones de la justicia climática, de cómo se entiende la justicia climática desde los diferentes lugares en los que se encuentran. ¿Quieres empezar también, María Inés? Bueno, gracias Fanny y a mis colegas por esta discusión tan enriquecedora. Bueno, para comenzar hablando de la justicia climática, desde mi perspectiva, la justicia climática parte de comprender que aquellas personas y comunidades que menos han contribuido a la crisis climática son las que se encuentran más afectadas por la crisis que estamos atravesando. Entonces ahí hay un eje central que tiene que ver con que la desigualdad social, la inequidad, están en la base del cambio climático y eso es lo que hay que combatir. Sin justicia social no hay justicia climática, ni justicia ecológica, ni justicia ambiental. Y en el centro de esto está la cuestión ético, política y moral. Si esas personas, que son las que más sufren los efectos del cambio climático, no pueden participar en la producción de conocimiento, no pueden participar en la construcción de políticas públicas, de medidas, tanto en términos locales como provinciales, nacionales. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese conocimiento sea realmente inclusivo de las diferentes formas en las cuales entendemos el problema del cambio climático? Para muchas personas, o al menos la ciencia lo ha comunicado así de manera bastante ampliada, es que es una cuestión de gases de efecto invernadero. Pero, ¿cómo hacemos para que ese conocimiento sea traducido en términos de que no es solo gases de efecto invernadero, sino que son formas de vida las que están en juego? Es la circularidad de la vida la que se pone en juego, ¿no? Como decía Dan recién, no podemos hablar solo de recursos naturales, tenemos que hablar de bienes comunes. Tenemos que hablar de ese vínculo con la naturaleza, de una naturaleza viviente, como decía Ana, que tiene agencia, subjetividad, y por lo tanto, como decía Sergio, hay que tener respeto, no solamente por la naturaleza, sino por nosotros mismos. Estamos en un sistema que podemos denominar antropoceno, ¿no? Porque nos hemos convertido los seres humanos en un eje de transformación, una de las fuerzas de transformación de escala geológica planetaria, pero quizá pensando también en la definición del problema, deberíamos hablar de capitaloceno, quizá, ¿no? De pensar el sistema capitalista, o deberíamos hablar de extractoceno, pensando también en el rol que ocupan los países latinoamericanos, por ejemplo, donde nos situamos la mayoría de nosotros, donde la inversión extranjera directa, que es, ¿no?, uno de los impactos más importantes, tiene que ver con actividades extractivas eh, para la extracción de recursos naturales que colaboran con la transición energética de muchos países del norte global. Entonces, pensando en ese sentido, es que pienso, bueno, ¿en qué medida damos lugar desde los ámbitos científicos a la definición del problema con comunidades, con actores locales, que por ahí pueden tener otra mirada, otra perspectiva, y en qué medida las tomamos como legítimas en las discusiones sobre el cambio climático y el vínculo sociedad-naturaleza? Gracias, Ana. Excelente, muchas gracias, María Inés. La vida está en juego. Em, Héctor, ¿quieres responder a esta pregunta? Sí, gracias, Fanny. Me quedé con una idea que mencionó Daniel del cambio paradigmático en el que las cosmovisiones, ¿cierto? Y epistemologías indígenas van a tener un rol central, y yo estoy muy de acuerdo con esa idea, que tal vez estamos a puertas de este cambio paradigmático, y quiero unir el concepto de justicia climática al concepto de justicia epistémica. Creo que hay un vínculo muy cercano ahí,
porque muchas veces la prioridad y la hegemonía que tienen ciertos sistemas de conocimientos, como el conocimiento científico, que se basa en una ontología que es eurocéntrica, que es moderna, invisibiliza estos otros tipos de conocimientos locales e indígenas y los relega a un segundo plano y esto hace que sea muy difícil lograr estos propósitos de la justicia climática y la justicia epistémica como lo planteaba María Inés en su respuesta. Entonces, para mí, estos conceptos están íntimamente ligados. Y es necesario que generemos espacios donde o que reconozcamos la existencia de estos otros sistemas de conocimiento primero, porque muchas veces el eurocentrismo no nos permite ni siquiera reconocer que existen. Están tan invisibilizados los sistemas de conocimiento locales e indígenas que no nos permiten ni siquiera reconocerlos. Y una vez que los reconozcamos, tenemos que pasar a valorarlos y de esta forma poder incorporarlos en esta toma de decisiones, pasando a un nivel mucho más pragmático y también de pensar el mundo desde una perspectiva relacional, en donde no necesariamente es el ser humano el centro de todo, sino que somos parte de una ecología, somos parte de un sistema que es mucho más complejo y al existir ese cambio paradigmático, posiblemente podemos repensar el mundo, podemos plantearnos en lo concreto o en lo pronto nuevas formas de, digamos, atacar los efectos del cambio climático a escalas globales, considerando estas circunstancias que son específicas de las localidades, de ciertas localidades. Ahora yo veo un problema muy grande y que tiene que ver con las asimetrías de poder, porque si bien es cierto, podemos plantear esto a un nivel teórico, a nivel práctico, existe una asimetría muy grande entre el conocimiento científico y los conocimientos locales. Muchas veces como científicos tenemos buenas intenciones, pero terminamos tomando decisiones solamente basadas en el conocimiento científico y yo creo que parte importante de lo que podemos hacer en este cambio paradigmático es visibilizar estas asimetrías de poder, hacerlas claramente y discutirlas, tratar de frente y decir, bueno, estamos dándole prioridad a un cierto tipo de conocimiento y esto es parte de mi práctica y bueno, estas formas podrían ser alternativas a cómo yo genero el trabajo medioambiental y cómo ataco los problemas derivados del cambio climático. Voy a dejar hasta ahí, Fanny. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Ana, ¿quieres reaccionar o comentar sobre la pregunta? Sí, claro. Voy a empezar por reflexionar en esto de qué es la justicia climática, ¿no? Algo que suena relativamente nuevo, pero que en mi entendimiento es una discusión ya muy prolongada en siglos. Es hablar de desigualdades. Para mí se reduce a hablar de desigualdades, de cómo hemos estado manejando, perpetuando y normalizando esas desigualdades bajo criterios raciales, bajo criterios hegemónicos e inclusive en capítulos oscuros también de la ciencia dominante eurocéntrica, bajo criterios científicos. O sea, yo recuerdo cuando estudié ingeniería, em, que lo que se nos hablaba o la manera en la que se nos forma, al menos en Perú, como ingenieros que van a trabajar en el campo de la agricultura o la ganadería, es decir, en una íntima relación con las poblaciones locales, altoandinas o amazónicas, o inclusive en relación con los recursos como se presenta en esto, es es muy claro, es cómo el hombre va a transformar, manejar y generar la mayor eficiencia de esas relaciones sociales y naturales, ¿no? Entonces, para mí eso es un discurso, entre comillas, científico de paz, pero muy colonial en el fondo. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad en quién está participando en esa ciencia, una desigualdad en género, una desigualdad en acceso o el privilegio de acceder a ese conocimiento,
y una desigualdad y en cómo se comunica y se utiliza ese conocimiento, se instrumentaliza para producir las políticas públicas que luego van a tratar de disciplinar a toda la sociedad. Entonces, esa justicia climática, si queremos realmente abordarlo desde el punto de vista científico, está por la pregunta de quiénes están participando, cómo se está participando y quiénes se están excluyendo. Inclusive, como menciona Héctor y Marinés, hay toda una tendencia en Perú, al menos, de decir, bueno, vamos a trabajar con conocimientos ancestrales porque vamos a validar ese conocimiento. O sea, el conocimiento eurocéntrico va a validar el conocimiento ancestral que ha estado ahí miles de años. Pero además de que va a validar, dice que les va a enseñar a las poblaciones locales a reciclar, a emitir menos gas, a mejorar o implementar o foster estas relaciones que hay con el suelo para que el gas pueda capturar más carbono, para que podamos introducir especies y el suelo sea más productivo en la captura de carbono. Y además, encima, dicen, vamos a beneficiar a las comunidades que están en una pobreza extrema, aunque no ataca las raíces de la pobreza, porque van a poder recibir créditos por colaborar con el sistema tal cual. Porque al final del día, hablamos de justicia climática, pero nos da mucho miedo hablar de las reales causas y de que a veces no se puede arreglar el sistema y las soluciones que se basan en arreglar el sistema a corto plazo, porque dicen es urgente, aunque ya se habla de esto desde los años 70, pero ahora se ha vuelto urgente. Entonces, ¿cómo podemos arreglarlo sin tocar el sistema? O que el sistema pueda arreglarlo por sí mismo, sin abordar estas desigualdades o abordando las desigualdades de una manera muy desconectada, porque cuando se habla de justicia climática estamos hablando de desigualdades en desarrollo, acceso a beneficios, acceso a tierra, desigualdades raciales, desigualdades sistémicas, e inclusive estamos hablando de desigualdades que van más allá, hacia el punto cultural o las maneras en cómo entendemos los sistemas del territorio. Entonces, una vez más, o sea, para mí hablar de justicia es hablar de ética. Hablar de ética es volver a repensar, como dice Daniel, quiénes somos nosotros en relación con el resto. Y este proceso interno, yo creo que si se hace de una manera muy crítica, eh, es muy revolucionario. Y el ser revolucionario es controversial, porque nos pone también en un jaque mate, en una esquina contra nuestra propia identidad y lo que fundamenta muchas veces la mayoría de los grupos que han sido influenciados por ciertas formas de entender el mundo. Y por el sistema, como dice Marinés, ¿no? El sistema extractivo y el capitaloceno en el cual seguimos todos embebidos, seguimos todos en ese proceso, caminando en círculos. Gracias, Fanny. Muchas gracias, Ana. Hay muy buenos comentarios en el chat. Y bueno, han hecho una pregunta clave, ¿no? ¿Será realmente necesario que el conocimiento, la ciencia actual, eurocéntrica, tenga que validar el conocimiento ancestral indígena? Pues, Sergio, ¿quieres responder a la pregunta y tal vez reaccionar a lo que han comentado los anteriores panelistas? Sí, yo creo que también eh, responder a algunas de los comentarios en el chat también, ¿no? Algo bien importante, que creo que lo decía también Ana, es ver qué entendemos por esto de justicia climática. Pero también, sí, estoy de acuerdo que es la evidencia de las desigualdades, pero también los acuerdos, ¿no? Los acuerdos globales. Si bien se entiende desde la justicia climática que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es como que el máximo logro, también hay efectos comunes pero diferenciados, ¿no? A todos nos afecta la crisis climática, eso sí es cierto, nos va a afectar, pero hay lugares donde ya nos está afectando fuertemente, ¿no? Leí en el chat, no todos estamos cerca de un lago ni de un bosque. De hecho,
Ya, aunque vivamos en territorio, quizás ya no vamos a estar cerca de un lago o de un bosque, porque, por ejemplo, en el lago Titicaca, se ha visto un retroceso del lago de 7 metros. Eso es increíble, o sea, es un año de diferencia. No estamos hablando de 10 o de 100 años de este retroceso de 7 metros. Entonces, la crisis ya se está viviendo en los territorios. No es algo del futuro, no es del 2025, no es del 2030, es algo que ya en muchos territorios se está viendo. Y no solamente hablando de territorios en las zonas rurales, también en las zonas urbanas. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz se está previendo que va a haber escasez de agua. En muchas ciudades de Bolivia se está previendo que va a haber escasez de agua y que el fenómeno del Niño este año va a ser mucho más fuerte que otros años. Entonces, esas cosas, cuestiones locales, nacionales, nos está reflejando las problemáticas que ya es algo presente y que la ciencia que estaba llamada a, a, a darnos las condiciones, las herramientas para adaptarnos a esta crisis climática que ya es ahora, a responder por los daños y pérdidas que ya han sucedido, no está respondiendo adecuadamente, porque es una ciencia que está basada en el capital. ¿Cuántos países pueden acceder, países sin recursos pueden acceder a estas tecnologías? ¿No? No solamente estamos hablando de sujetos que van a hacer sus investigaciones, sino de países, de territorios que no pueden acceder a estas tecnologías. Entonces, eh, esta ciencia tiene que estar al servicio de su pueblo, pero también, y respondiendo también a otra respuesta, la idea no creo que sea validar, es primero que la ciencia se reconozca con cuál es su objetivo, cuál es esa esencialidad que tiene como ciencia de buscar respuestas y cómo se interrelaciona con otros conocimientos, otros sistemas de conocimientos. Porque la interrelación no necesariamente o deje de ser esta interrelación de yo arriba y tú abajo, sino una interrelación en equidad, ni siquiera en igualdad, sino en equidad, porque también hay conocimientos que se pueden interrelacionar, se pueden adaptar, digamos, al conocimiento, a la ciencia, pero hay conocimientos que no, que son contrarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se interrelaciona? Creo que son los grandes retos que debe asumir la ciencia y los sujetos que hacen ciencia, y también los sujetos que conocen o manejan las sabidurías ancestrales, porque también es un reto de esta parte, cómo los abuelos, los ancestros, los líderes de los territorios, con el conocimiento ancestral que tienen, las sabidurías locales y los conocimientos locales, se llegan a interrelacionar con los sujetos que hacen ciencia, o también cómo en sus cuerpos muchos de nosotros interrelacionamos o hacemos este interrelacionamiento de la ciencia occidental o la ciencia moderna y nuestros conocimientos y sabidurías locales. Pero creo que esencialmente para tener justicia, yo creo que lo esencial es ver lo que decía Daniel, lo comunitario, porque el parentesco, la familiaridad se basa en lo comunitario, y lo comunitario, hay que romper ese mito que lo comunitario es algo del campo, de lo rural, porque Tiwanaku, Machu Picchu y otros grandes centros de aglomeración de gente, que eso es lo que se concibe como ciudades, grandes centros de aglomeración de gente, han demostrado ser estos espacios urbanos, por así decirlos, con esencialidad comunitaria. Entonces, lo urbano no tiene que desligarse de lo comunitario, y nuestros ancestros nos han demostrado que hay esa conexión entre lo comunitario, que es familiaridad, y que corresponde a algo que decía en un principio Marinés, los valores, cómo los valores en la idea de reproducir, y no solamente producir, sino de reproducir lo que conocemos hoy como vida, se ponen en mesa, y dejar de pensar en modelos, en sistemas de solo existencia y de consumo por consumo, sino en modelos y en valores que reproduzcan vida, que creo que lo que esencialmente se está hablando, la vida, y no solamente la vida del ser humano, sino la vida en general. Muchas gracias, Sergio. Volvemos a la importancia de la comunidad, ¿no? En los tipos de relaciones, la forma en la que nos relacionamos, no solamente entre grupos humanos, sino también con los demás seres que habitamos nuestra madre tierra. Daniel, antes de pasar a las preguntas y comentarios de los asistentes, ¿quieres, Daniel, reaccionar a la pregunta y a los comentarios de Sergio, Ana, María y Héctor? Yes, just a few observations. I think it's interesting that we have the opportunity here
and that's what I see this as, an opportunity to reshape, to redefine the nature of the narrative that we tell about what we are currently experiencing. I'd like to begin by quoting my dear friend, Professor Emeritus, University of Hawaii, who just retired, Papa Fela Tusi Aviglio, a American Samoa indigenous person, worked for the University of Hawaii many years. He recently said that here's, again, part of this worldview change we talk about. See, and it really ties in with what Sergio, with what Anna, what all of you, Maria, Hector have said about this technology-driven modernity that we live in. He said, he says, people keep asking me how we are going to fix the problem. And he says, I think we're thinking about it wrong. We don't have necessarily a problem to fix. We have a planet to heal. Think about that paradigm shift, what that means. We have healing work to do. And it is camouflaged, it is submerged under political, economic exploitation, depredations of governmental policies, always, as Maria pointed out, hurting the people that have the least to do with this global climate crisis that we face. And yet they are the ones who are experiencing it in the most dramatic fashion. Well, the news we all know is that at some point that technological income insulation that some people think they have from climate change, if we don't make this paradigm shift, that insulation's starting to wear real thin, and ultimately everyone will feel it. Everyone, no one will be immune. It's ironic, though, isn't it, that we've got a few billionaires that are planning to leave to go to Mars. So they've given up, I guess. We can just write this planet off. My worry there is if they carry the same worldview to Mars that they carried here, Mars will be doomed too. I mean, they will exploit it. They will extract every part of value out of that till they have to go looking for another planet or solar system to travel to. That's not the solution. And so I'd like to raise this as again, maybe a segue to a broader discussion. As we think about how we make what I view really as a cultural, a paradigm, a worldview shift, I think one of the things we should spend a little bit of time talking about how I think what's beautiful about indigenous thinking is, as one of my students one time said when we were having a very heated debate in one of my classes about some people arguing that anyone who was going to make generalizations about indigenous people was just being pan-Indian, and they weren't going to have any of it, that, we're all just so unique, you can't make any claims, generalizing claims. And it was quite evenly divided. Some people who said, yeah, we're so unique, don't talk about indigenous philosophy. You can only talk about Lakota, Seminole, Passamaquoddy, but you can't lump it together. And I had others who were saying, well, that's ludicrous. Look at how we live. We do all sort of understand something about our relationship to the earth and that particular place we call home if we're indigenous people. And I had a woman who raised her hand in the middle of this argument. And she says, Dr. Wildcat, I have the solution. And I said, well, by all means, share it. She said, Dr. Wildcat, we're all the same. We're different. And the whole class just like immediately cracked up and smiled and said, yeah, we're all the same. We're different. Understanding that it's all right to be different
and to embrace that as a positive feature of life on this planet is something that I hope with this kind of indigenous narrative we might, or narratives we might facilitate, that we can bring to life again. It seems to me we pay far too little attention today about the fundamental linkage in the history of this planet between the cultural diversity of the planet and the biological and ecological diversity. That's the secret. That's why indigenous people represent such diversity. Their cultures were connected deeply with the places they called home. Somewhere along the line, humans thought that culture could be relatively autonomous from places. And we adopted this one-size-fits-all best practices view of how we should fix the problems we face. Climate change isn't a one-size-fits-all problem. It's going to take many solutions in many places, and people experience climate change very differently. I think if we could figure out in this discussion, this narrative that I'd like to see really take root, that diversity is not political correctness. It's a fundamental feature of the life of this planet. This planet is incredibly diverse in the life systems that make our mother up. I'll stop there. Muchas gracias, Daniel. Es verdad, todos somos iguales y somos diferentes a la vez, y creo que esto está relacionado con algunos de los comentarios en el chat. Vamos ahora a pasar a revisar los comentarios y preguntas que podamos tener en el chat. Carolina Vázquez ha mencionado que cada localidad, cada ciudad, cada poblado tiene características específicas. No todas estamos en un bosque o cerca de un lago, y las soluciones tienen que versar en esa realidad propia. Creo que esto tiene mucho que ver con la relación, el enlace que tenemos con nuestros territorios, ¿no? Cada uno donde nos encontramos. Tenemos más preguntas en el chat. Bueno, otro comentario de Paul. Muchos de los enfoques de los panelistas tienen que ver con con problematizar la economía global. Y esto está muy alineado con lo que Naomi Klein, con el trabajo de Naomi Klein sobre, bueno, denominado Todo está cambiando. O esto cambia todo, más bien. Aquí tenemos otro comentario de Giggs Van den Dol para Dan, justamente. Muy buen punto, Dan, sobre mudarse a Marte, dejar la Tierra. Esto no va a resolver el problema. El problema de viajar, bueno, no va a resolver el problema, ¿no? Nuestras maneras de pensar es lo que debería cambiar. Como ha mencionado Daniel, el paradigma debe cambiar, ¿no? De pensamiento, de estilo de vida. Y pues esta es una oportunidad, este encuentro, este diálogo es una oportunidad. Muchas gracias por esto, Daniel. ¿Alguien tal vez entre los participantes quisiera hacer una pregunta o comentario? Pueden libremente abrir sus micrófonos y tomar la palabra. May I just ask Daniel, as well as the panel, building on what Naomi Klein wrote, that anything other than changing our current economic system, our current ideas of growth, our current ideas of value and what we hook profitability to, because I posed this in Scotland to some members of parliament, and they kind of just completely disregarded it. That do you think that you really
can make any changes without, as Klein argued, making that fundamental change in value and what is valued. And if you don't see that, then do you see a problem with the SDGs? Because the SDGs, if you look at them carefully, still embody a neoliberal approach. Mhm. And so I wondered for Dan and the panel, if you could just address that. Thanks. Well, thank you for the question. My response is that this is the work right now that we all need to be engaged in, and we don't just do it in lectures and programs and discourses, forums like this. Although I welcome this, it's just so wonderful to see my relatives from the South and listen to their thoughts, because they resonate very strongly with my thinking. I think, again, we're all the same. We're different. I would argue to you that I think right now there needs to be an real effort on engaging in places where we're unexpected. The academy, the business world, entrepreneurial spaces, where I think there is a younger generation. A lot of this stuff is generational, I think. I see it a lot with physical scientists, old, school physical scientists, who they think all of this talk is just, this cultural gibberish. And let's get back to the work we need to do. Let's do some real physical science. And we're going to deal with the facts. And that's real. But it's also real. I'm seeing a generation of younger scientists and engineers who understand it's not that simple. They do understand the epistemic kind of biases that often are involved in claims to knowledge. But the short answer to your question, this is the hard work. And I think we try to embody the knowledge. We try to, extend the knowledge. We do everything we can, to try to demonstrate there is another way of thinking and living with this Mother Earth. And it could open up the door to some incredible opportunities for real re-engagement with those relatives that the capitalist, exploitative, extractive worldview decided were just resources. And I think it's that re-engagement that we have to really, really model, embody, and focus on and continue to talk about. But yeah, it's a hard discussion to get jump-started. It really is. Muchas gracias, Daniel. Sergio, ¿quieres comentar a la pregunta? Sí. Yo cuando estaba empezando a conocer los objetivos de desarrollo sostenible, pues era como el boom de moda, ¿no? En los espacios especialmente de jóvenes. Y yo sentía cada vez más con mayor fuerza de que esta era una mirada occidental, capitalista y urbana, ¿no? Los lineamientos de trabajo yo los sentía así. Entonces, si hace un año me hubieran hecho la misma pregunta, yo hubiera dicho que el Sergio rechazaba los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿qué ha pasado en todo ese proceso, en ese tránsito de hasta donde me encuentro ahora? Ha sucedido de que me he dado cuenta que muchas veces, lamentablemente, los consensos nacen desde los disensos, ¿no? Hay cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo, y lo decía el doctor, o sea, somos iguales y diferentes. Aquí llamamos esto de la metafísica popular, de subir la bajada, o esas contradicciones de las palabras, ¿no? Entonces, nuestras lenguas, nuestros códigos, especialmente la Aymara, por ejemplo, tiene mucho de esto, ¿no? De las contradicciones o de las repeticiones, ¿no? Entonces, yo he logrado entender que ahora, por ejemplo, haciendo un paralelismo con nuestra constitución política del Estado de Bolivia,
muchas veces se piensa que la plurinacionalidad es algo indígena, es una reivindicación indígena. Y yo digo, no, porque la plurinacionalidad en realidad es el consenso de entre estas miradas occidentales, miradas urbanas, que se apartan mucho de estas miradas territoriales y decir, mira, tenemos como herencia Estado nacional, pero somos diferentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que ni tú no se enojen? Entonces tenemos un Estado plurinacional, ¿no? Donde aceptamos estas realidades diferentes, pero no es esencialmente la fuerza o el ajayo de los territorios, porque, por ejemplo, desde la parte andina tenemos los suyos, y desde la parte del trópico y valle tienen otra forma de ver la territorialidad. Entonces, el Estado plurinacional es eso, ese consenso en el disenso, y lo mismo pienso que sucede con los objetivos de desarrollo sostenible. Es ese consenso en el disenso, es el código de cómo todos los países con miradas diferentes, con esencias diferentes, con luchas diferentes, nos ponemos unas metas que quizás no son acordes a las realidades, a las luchas históricas, esencialmente de los pueblos ancestrales, pero es por ahora el marco en el cual nos podemos lograr entender y empezar a tomar acciones, ¿no? Entonces, yo no desecharía por ahora los objetivos, lo tendría como una base para seguir trabajando, pero desde nuestros sentidos esencialmente territoriales y desde acompañado de la sabiduría ancestral, ¿no? Entonces, y ahí con más incidencia, hacer la co-construcción de otros elementos, otros acuerdos con mayor fuerza de estas otras, otras formas de ver que quieren reproducir y conservar y respetar la vida. Muchas gracias, Sergio. Los consensos desde los disensos. ¿Alguien más del panel quiere responder a la pregunta? Tal vez reaccionar brevemente. Si Sí, quizás no, puedo agregar sobre los SDGs. Sí, concuerdo con el comentario de Dr. Paul. Está muy cargado todavía de un efecto neoliberal en cadena, ¿no? Muy marcado por las soluciones donde el mercado está todavía muy en el centro de lo que se entiende como el problema del desarrollo y de lo que se entiende también como desarrollo, como dice Sergio. Em, Desde mi punto de vista, y decimos esto en español, estamos en un juego y las reglas del juego han sido marcadas. Y como dice Daniel, el problema es que a veces tenemos que jugar y al mismo tiempo cambiar, transformar el juego. O sea, no se puede jugar al mismo tiempo fútbol y tratar de parar el partido para revisar las reglas. No se puede, es imposible. Y a veces esa carga lo asumen también las poblaciones vulnerables, porque se les pone esa responsabilidad, además de todas las necesidades inmediatas de la vulneración en la que viven, le dicen, bueno, entonces tú también solucionalo, ¿no? Entonces tú juega en desventaja y además cambia el juego al mismo tiempo. Entonces, esa es, yo creo, la clase de injusticias y la mayor tarea que como sociedad, en comunidad, tenemos que convencernos. Y sin embargo, recuerdo el proceso electoral, aquí está Héctor de Chile, donde en Chile el día lunes se cumplieron 50 años del golpe de Estado, que no solamente fue un hito importante para Chile, sino para toda América Latina, porque fue el primer experimento de neoliberalismo en América Latina y que marcó mucho los sistemas de propiedad y derechos de los recursos, la forma en la que se entendió y se desdobló luego para otros países como Perú, que todavía lo ve como un ejemplo, ¿no? Dictatorial, importante para el desarrollo, como dicen a veces muchos colegas míos peruanos, y que ha tenido tremendos fracasos, pero que le sigue imponiendo a las comunidades locales o a cualquier comunidad fuera de esa minoría dominante, enriquecida, las reglas del juego y cómo tienen que portarse y cómo tienen que vestirse y cómo tienen que hablar y de qué tienen que hablar y quién va a negociar y quién va a hablar por ellos. Entonces, no solamente creo que es un cambio en las relaciones económicas o de transacciones financieras, pero es un cambio moral, es lo que llamamos decolonizar, es cambiar, es más allá de tener solamente una opinión crítica, pero es de que todos perdamos ese miedo a ese cambio
Y para perder el miedo, yo trato de usar siempre metáforas porque la siento más cerca a mí. Como mamá yo veo a mi hija que está empezando a caminar. Y yo veo que ya puede caminar, ya se para y se sostiene y entiende que quiere hacerlo, pero tiene miedo. Y se necesita un apoyo para que pueda dar ese primer paso. Y ese apoyo es externo, es una oportunidad, es algo que no lo construye una sola persona, no lo construye la persona que va a hacer el cambio, lo construye la comunidad, la gente alrededor, la que crea esa confianza. Y lamentablemente, en América Latina al menos, la confianza en el Estado, en las instituciones y autoridades, donde la representación de las poblaciones es cada vez más dramática, porque no encuentran una convergencia política ideológica con sus representantes y con los que toman decisiones, no solamente pone en crisis la democracia, pone en crisis cómo estamos entendiendo y replanteando estos objetivos de desarrollo y el desarrollo mismo en su entendimiento. Ahora que vivo aquí en Calgary, también observo de manera distinta, como dice Dan, somos lo mismo, pero somos diferentes. O sea, veo que hay también muchos problemas que no se están llevando a su profundidad. No se puede hablar de reconciliación sin verdad, pero ¿de quién escribe esa verdad? No se puede hablar de reconciliación y desigualdades sin entender de que para combatir las desigualdades se necesitan cambios, pero también se necesitan recursos. Y no es uno después del otro, sino muchas veces es inmediatamente o al mismo tiempo. Entonces, yo creo que este tema parte no solo de la agencia, de las personas por querer cambiar, pero también parte de las estructuras y de los que lamentablemente están dirigiendo el partido por querer pararlo, reflexionarlo y realmente cambiarlo. Porque si vamos a esperar a que nosotros o los pueblos indígenas jueguen en desventaja, cambien las reglas, paren el partido y vuelvan a marcar otra cancha para poder anotar un gol, nunca vamos a poder hacerlo. O sea, es para mí una utopía, una poesía. Es muy bueno, creo que ya hemos avanzado en consensos construyendo de la necesidad de hacerlo, de la urgencia, pero no se hace. ¿No? Una vez más nos encontramos en esta brecha de la palabra y las ideas y la implementación, ¿no? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Cuál es la responsabilidad y el accountability de cada una de esas personas, inclusive la nuestra? Gracias. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias, Paul, también por la pregunta. Muy importante, ¿no? Clave, mirar entre el paradigma de desarrollo que todavía impera. Bueno, no tenemos mucho tiempo antes de cerrar la sesión y quisiéramos, si no hay más preguntas del público, terminar un poco visibilizando lo que mencionaba Daniel, esto de que todos somos iguales y somos diferentes, con tal vez un ejemplo que los panelistas puedan darnos de una lucha por la justicia climática en sus regiones, de donde son, en el norte y en el sur. Entonces, vamos, y bueno, también un mensaje muy breve final para la audiencia. Vamos a empezar con Daniel esta vez. Sanlay, thank you so much. And I want to thank my colleagues here for their really insightful remarks and their sharing in this program. Yeah, the example I'd give one that's very much a part of the community I live in, and that is in Lawrence, Kansas, right in the middle of the United States. And it's a locally led effort to shut down a coal energy plant that still operates on the edge of our community. And it was amazing. I was just driving by. I was not a part of a demonstration, but they held a demonstration. I was driving by to pick my granddaughter up last night and driving by, and I was actually amazed at the number of people who turned out at a city commission meeting to make it clear that they wanted this coal plant shut down. That's that's a local action. Will it be successful? I don't know, but it's sort of hopeful in many ways. One that's very dear to my heart is our university
is situated on a wetlands, a historic wetlands, the Wakarusa wetlands. Our students led an effort, believe it or not, it's insane to think that this would happen even in modern times, led an effort to try to convince the county and the state not to build a traffic way through one of these large wetland systems, which are very, valued and have been threatened. In fact, we had a federal law passed 50 years ago to protect wetlands in the United States. They built the traffic way after about 20 years of being in court and everything. Our students really led the effort. I teach at an all indigenous university, Haskell Indian Nations University. It can serve all of the federally recognized indigenous peoples of the contiguous 48 states and Alaska. We are not chartered to serve our Pacific Island, or U.S. territorial indigenous people or the state of Hawaii. But after the traffic way was built, they decided that, well, we still have an obligation or relationship to this wetlands that's been greatly disturbed. And so they have set about a serious research project of regenerating our wetlands. But they're not doing it by bringing in bulldozers and rearranging soil and everything. They're paying attention to what the water table is telling them as it's been disturbed. They're paying attention to what the plants and animals are telling them, that this system, where it's growing, where it seems to be threatened. To me, this is something that embodies that native way of knowing. They're letting the land, the water, the plants, the animals of the wetlands tell them what they should do to sort of help facilitate the regeneration of a healthy wetlands. This is, to me, an excellent example of an indigenous activity of environmental justice. We're not trying to do something to the earth, for the earth. We are working with the earth and with our other different than human relatives to have them educate us about what a healthy wetlands could look like. I think that's a good example, a good indigenous example of environmental justice. Un excelente ejemplo, Daniel. Muchas gracias. Ana, ¿quieres dar un ejemplo y tu mensaje? Muy breve, tenemos alrededor de 1 minuto por panelista. Perdón, Fanny, el ejemplo de cómo se están tratando de hacer las cosas. Sí, yo soy muy optimista. Veo que cada vez más, al menos en el mundo de la conservación de la biodiversidad, hay grupos más activos reconociendo los profundos impactos sociales que ha tenido ciertas políticas de conservación de la biodiversidad desde sus inicios, hace ya 100 años, y que se están tratando de revertir o remediar teniendo un enfoque basado en derechos humanos y en el acceso y la distribución de los beneficios. Creo que es una primera conversación. Observo, como dice Dan y muchos de los panelistas, que estas conversaciones se están dando no solamente en el sur, sino también con aliados internacionales que ya vienen discutiendo sobre la importancia y la centralidad que tienen las comunidades locales, más allá de los estados en los cuales están embebidos y que muchas veces guardan sistemas coloniales. Entonces, el trabajo con los estados o las autoridades gubernamentales es importante, pero no es necesariamente el corazón o el centro de esas actividades, sino más bien los derechos de las poblaciones y de la naturaleza. Y también observo que hay un fuerte debate actual en mecanismos de captura de carbono, soluciones basadas en naturaleza, que está críticamente cargado de, bueno, ¿y cómo se va a monetizar la naturaleza? ¿Quién se está beneficiando estos vacíos o nuevas oportunidades para repensar los sistemas legales y los sistemas tecnológicos en los cuales están embebidos y por lo tanto también sus implicancias en la gobernanza?
creo que se está avanzando, creo que hay muchos esfuerzos que valen la pena, hay muchos proyectos, pero una vez más, homogenizar es imposible. Aún hay muchísimo por hacer em, y muchas mentes por cambiar. Al final del día esto es como una fe. Hay que tenerle fe al trabajo para que no perder la motivación en esta tarea titánica a veces. Gracias, Fanny. Gracias, Ana. Sergio, muy brevemente. Sí, yo ya estoy haciendo tránsito dentro de la legalidad, ¿no? De dejar de ser joven a pasar a ser un adulto, repite dentro de la legalidad normativa. Y me preocupaba bastante de cómo las nuevas generaciones que vienen van a tomar la posta, ¿no? Porque esto no es una lucha que solamente es de ahora, sino eh, nos corresponde más, creo, a los jóvenes asumir estas luchas, también las luchas pasadas, históricas, como parte de nuestros retos. Y pues, por ejemplo, el día sábado tuve un espacio de compartir la experiencia que tengo con jóvenes del Alto y me ha gustado, me ha llenado de esperanza saber que hay niños de entre 15 a jóvenes de entre 22 años, atentos a lo que sucede, con esa predisposición a escuchar y a compartir también lo que ellos sienten y piensan. Entonces creo que nuestras acciones también debe ir en ese marco de criar a estas guaguas que están empezando a emerger, a estos seres emergentes y hacer que esta crianza, si bien conlleva muchos retos en la actualidad y muchos miedos, lo decía Ana, estos miedos de qué va a ser del futuro en medio de estas crisis, deben ir acompañadas de mucho, mucho amor. Entonces, ahí esto, esta esperanza que yo tengo y que también tengo que poner mi contraparte con mucho, mucho amor. Muchas gracias, Sergio. Estas luchas también desde las juventudes y estamos muy contentos, ¿no? De abrir estos diálogos también intergeneracionales. Gracias, Sergio. Héctor, ¿quieres dar un ejemplo rápidamente y tu Sí, mensaje de cierre? sí, basado en lo que decía Ana, bueno, Chile tiene una de las constituciones políticas más neoliberales tal vez del mundo, en donde los recursos naturales son privados, inclusive el agua. Y en este momento estamos en un proceso constituyente que busca cambiar la constitución y ya en la primera parte de este proceso constituyente se propuso el concepto de Estado plurinacional y el concepto de derechos de la naturaleza para ser reconocidos constitucionalmente, pero fue completamente eliminado por ciertas relaciones de poder, ¿cierto? Se invirtió mucho dinero en poder, en eliminar el concepto de este proceso constituyente como generando miedos, generando discursos sobre las consecuencias políticas, económicas. Por lo tanto, yo no sé si soy muy optimista en lo que viene, pero porque hay un sistema de relaciones de poder que tiende como a mitigar o a minimizar estas luchas que se dan en relación a este cambio paradigmático que se está dando en muchos lugares del mundo. Entonces, a lo mejor el mensaje es ser críticos con nuestras formas de actuar, con las políticas que soportamos y tener esta visión de cómo eh, aportamos a este cambio paradigmático que es necesario para poder darle respuesta a los problemas que se generan en torno al cambio climático y a los cambios globales en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y por último, para cerrar, María Inés. Bueno, gracias, Fanny. Bueno, la Argentina es un semillero de propuestas que abordan la justicia climática, la justicia ambiental, la justicia ecológica. Me voy a centrar en dos, quizá, que considero los más importantes, o al menos los más recientes, ¿no? El primero tiene que ver con las juventudes, como decía Fanny, decía Sergio. La juventud tiene un rol central también, porque lo que está en juego, más que nada, es su futuro, ¿no? El futuro próximo es lo que está en juego y las juventudes son las que están
resistiendo y demandando al Estado políticas públicas, que en Argentina está teniendo mucho efecto. Por eso pienso que las demandas y las luchas, las resistencias tienen que ser colectivas. Y en otro sentido, me parece que hay que empezar a incorporar a los ciudadanos y ciudadanas de las áreas urbanas, ¿no? Como decía Carolina, muchas veces las ciudades se encuentran totalmente desconectadas de lo que sucede con el cambio climático porque no lo perciben. Pareciera que es una idea abstracta, una idea que está lejos y que no nos sucede a nosotros, sino que sucede a otras personas, que justamente son las que habitan el territorio de otra manera, las que están cerca de los bienes comunes, donde esa concepción de la naturaleza como sujeto de agencia y subjetividad implica también pensar que no tiene precio, ¿no? El agua no tiene precio, el suelo no tiene precio, el territorio, los vínculos, ¿no? Esos vínculos de reciprocidad, de solidaridad, ¿no? La ética del cuidado que se identifica en esos lugares donde esos recursos, ¿no? naturales, los bienes comunes, están siendo protegidos por esas comunidades. Entonces yo lo que diría por un lado es que la salida es colectiva, que necesitamos reconectar con los sectores que se encuentran en las ciudades, los sectores urbanos, que son centrales también, porque mucha de la población mundial empieza a vivir en las ciudades. Entonces, bueno, ¿cómo las incorporamos a estas demandas de justicia climática y justicia ambiental? Tenemos que reconectar profundamente estos conceptos de cambio climático, antropoceno, reconectarlos con lo más esencial de nuestra existencia, que es la vida. Entonces me parece que ese mensaje tiene que estar dado especialmente en los países de Latinoamérica, con todos los avatares, ¿no? del extractivismo, de la transición socioecológica, la transición energética, que es más fuerte en nuestros territorios. Así que bueno, para finalizar, hay que contagiar, ¿no? Hay que pensar colectivamente y contagiar a las personas para que se sumen a pensar críticamente cómo vivimos en el mundo. Gracias. Pues muchas gracias, Héctor, Ana, María Inés, Sergio, Daniel, por este rico diálogo, por traer a esta sesión todas las ideas, proyectos, experiencias también desde sus territorios, países donde se encuentran. Y muchas gracias a todos los participantes quienes se han unido a esta sesión. Muchas gracias por participar de este diálogo y por potenciar esta oportunidad para cambiar el paradigma de desarrollo, el paradigma científico, el paradigma de pensamiento y estilo de vida que tenemos. Muchas gracias y bueno, pueden mantenerse en contacto también con el grupo. Hemos dejado nuestro correo en el chat y vamos a poner este video en el canal de YouTube de Belmont Forum y de Zunga. Muchas gracias a todos nuevamente